noches, gracias por estar aquí en Economía Social. Yo soy Claudia Villegas y queremos platicarles esta noche, pues, de temas que tienen que ver con medicamentos. Vamos a hablar al final del programa de qué representa que el ex titular de la COFEPRIS esté ahora al frente del IMSS Bienestar. Tiene muchas connotaciones. También vamos a platicar un poquito sobre inversión extranjera directa y lo que se va a dar a conocer en unos días, esta caída en la inversión extranjera directa que se espera al registrarse la operación de Iberdrola. Pero el tema de esta noche, nuestro plato fuerte, vamos a seguir platicando sobre los programas sociales. Y hemos titulado este programa, amigos y amigas que se conectan aquí a Economía Social, que nos dan su like, que comparten. Bueno, pues les hemos anunciado que vamos a platicar sobre qué se necesita en el presupuesto de egresos de la Federación 2025 para mantener los programas sociales. Y si hay un think tank, un centro de pensamiento que se ha ocupado de estos temas, pues es México Evalúa. Y hoy tengo el gusto y el honor de platicar con Jorge Cano. Él está a cargo de todo el análisis presupuestario y quisimos invitarlo porque accedió a platicar con nosotros sobre este tema de los programas sociales. Jorge Cano, muchísimas gracias por estar aquí. Te damos la más cordial bienvenida a Economía Social. Gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad, Jorge. Hola, ¿qué tal, Claudia? Te agradezco mucho por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Al contrario, Jorge. Jorge, tú eres licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Eres economista con maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, querido Jorge. Cuéntanos, por favor, desde México Evalúa, han estado haciendo un análisis muy constructivo, muy productivo de lo que se necesita en materia de presupuesto, de partidas presupuestales, de política pública para seguir dando servicios, para mantener las instituciones de seguridad social. ¿Y cómo ves tú el escenario para 2025? Muchas gracias. Por supuesto, Claudia, primero me gustaría comenzar con un ligero contexto. Comenzar hablando un poco sobre el gasto de la función de desarrollo social. Creo que esto es muy importante ya que es el principal concepto que toma el gobierno federal cuando habla de que se ha incrementado el gasto social. Este gasto efectivamente pues asciende a más de 4 billones de pesos en la actualidad, pero hay que tener en cuenta de que el incremento de este concepto llamado gasto, función, desarrollo social se debe principalmente al incremento de las pensiones contributivas, es decir, el gasto de pensiones del IMSS, ISSSTE, las pensiones de Pemex, etcétera. Y esto es una tendencia que se da de forma habitual por el envejecimiento de la población, por los contratos que tienen las personas que se van jubilando y no es necesariamente un tema de una política social per se. Por otro lado, dentro de este gran concepto de gasto social, sí tenemos algunos microconceptos, partidas, programas que sí están en las manos del gobierno federal y nos referimos específicamente al gasto en subsidios y al gasto en servicios públicos. Ya cuando nos metemos a analizar estos menores conceptos, vemos que el gasto en subsidios sí tiene un incremento enorme, está en máximos históricos, pero esto ha sido a costa de reducir muchos programas sociales que anteriormente teníamos para incrementar el programa estrella de pensiones de adultos mayores. Lo que hemos visto en esta administración es que se han reducido de forma considerable todos los programas destinados principalmente a la agricultura y al gasto federalizado para fortalecer a las entidades federativas y también básicamente los destinados hacia microcréditos o deporte. Al mismo tiempo, como te decía, tenemos un gran incremento de las pensiones de adulto mayor y esto pues ha sido, como te comentaba, a costa también de reducir algunos programas como lo son o estancar el gasto de algunos programas como es la educación y la salud.
Al 2024 tenemos, 2023, perdón, tenemos que el crecimiento del gasto en salud apenas tiene un 2% de incremento para las personas sin seguridad social y alrededor de 3% en total el gasto en educación. Con este panorama, lo que te quiero comentar es que si bien hay grandes incrementos en el gasto, se deben principalmente a solo un programa, el de las pensiones de adulto mayor, mientras se han estancado o reducido otras funciones importantes del gasto, y lo que ha generado esto es que se pierda de lado la visión de desarrollo de los programas sociales en México y más bien se tenga un enfoque pues clientelar, ya que estos programas pues son de dispendio de recursos, no están precisamente focalizados en los más pobres, y esto pues ha generado que el combate a la pobreza extrema pues no haya sido un éxito, ya que se mantiene el mismo nivel de gente en pobreza extrema de lo que teníamos al cierre del sexenio pasado. Gracias, Jorge. Jorge Cano, investigador senior del programa de gasto público de México Evalúa. Jorge, cuéntanos, por favor, cómo están ustedes observando, Jorge, todo este asunto de el mercado interno. Es cierto, hay un asunto de concentración de los apoyos sociales en este segmento de la población, pero también tuvimos una cifra muy interesante. 5.5 millones de personas salen pues de la contabilidad de pobreza, y también tenemos por primera vez al mercado interno como motor del crecimiento económico. ¿Tú cómo lo ves? Sí, efectivamente tenemos pues datos positivos o podríamos llamarles contradictorios sobre el tema que te estaba hablando, ya que pues bien lo mencionas, ¿no? El número de gente con pobreza de ingreso ha disminuido, pero al mismo tiempo tenemos que la cantidad de gente en pobreza extrema llegó a 9.1 millones de personas, y esto es pues superior a los 8.7 millones de personas en pobreza extrema que había en 2018. Lo que vemos es que pues la gente está recibiendo cada vez más recursos a través de programas de transferencias directas, como lo son principalmente el programa de pensiones de adulto mayor o las diferentes becas educativas, pero estas no son necesariamente progresivas. Por ejemplo, previo a este sexenio, el 2.8% de la población más rica, el decil 10, recibía el 2.8% del programa de pensión de adultos mayores. Ahora recibe alrededor del 8.3% del programa, es decir, beneficia más a los más ricos este programa como están las reglas de operación ahora, ya que anteriormente no se les otorgaba a las personas que tuvieran una pensión del IMSS, etcétera. Esto se repite a lo largo de toda la escala de ingresos en México, y al haber un mayor flujo de dinero, pues obviamente ha salido una mayor cantidad de gente de la pobreza por ingresos. Pero si vemos en completitud cómo se mide la pobreza, pues también tenemos otro dato que también ha sonado mucho, y es que la cantidad de personas sin acceso a la salud pasó de alrededor de 20 millones de personas a 50 millones de personas. Son diferentes medidas de rezago social. Al mismo tiempo, como los programas están siendo menos focalizados en la gente más vulnerable, ya que son universales, pues no se ha logrado abatir la pobreza extrema. En nuestra opinión, creo que los programas sociales tienen que enfocarse principalmente en las personas que menos tienen, sobre todo en un contexto de carencia de recursos. Como bien sabes, pues la deuda de México está llegando a niveles históricos, alrededor de 6% de endeudamiento anual para 2024, y esto pues implica que las finanzas públicas no están sanas, que vamos a tener que hacer recortes fuertes hacia el siguiente sexenio, y al momento de recortar los recursos, pues cabe la pregunta de qué programas sociales se van a recortar. En un contexto así, parece inevitable que se tenga que focalizar los pocos recursos que tengamos en las personas que más lo necesitan, y se va a tener que hacer una modificación de la estrategia de desarrollo, o
de forma preferente, aunque ya lo ha rechazado el gobierno, hacer una reforma fiscal o una reforma hacendaria progresiva que logre incrementar los impuestos para tener pues cada vez más recursos para programas sociales y esto obviamente focalizándolos para que alcance más y de mejor manera. Jorge, ¿tú qué opinas de las estrategias asistencialistas del pasado que no propiciaban movilidad social y que los universos de personas que se atendían eran muy pequeños, muy limitados? Hay mucha literatura sobre qué estaba fallando con las políticas asistencialistas. Yo puedo estar de acuerdo contigo en el asunto de las instituciones, de la salud, y estos datos que nos das de que apenas hubo un incremento de 2% en salud y de 3% en educación me preocupan mucho, pero la fórmula que teníamos en el pasado pues no propiciaba la movilidad social, era muy asistencialista, totalmente asistencialista, pero no resolvía ni el problema de la pobreza extrema, ni con todas las dimensiones, ¿no? Que nos marca el Consejo Nacional de Evaluación, pero tampoco permitía con un programa universal como el que bien nos explicas, que puede ser regresivo, tampoco propiciaba que esa transferencia de recursos beneficiara al mercado interno, al consumo interno. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, definitivamente los programas sociales anteriormente no eran perfectos, pero sí estaban mejor focalizados. Obviamente había que mejorar en todo el tema de rendición de cuentas, de transparencia. Era posible tener una mayor eficiencia y siempre se dejó de lado, por ejemplo, el fomento al crecimiento económico a través de la banca de desarrollo o verdaderos programas de microcréditos. Eso se dejó desde los 90, desde las crisis económicas de entonces, y lo venimos arrastrando hasta ahora. No obstante, los programas sociales como estaban diseñados, por lo menos hasta el sexenio pasado, sí eran más progresivos. Por ejemplo, del total de las transferencias monetarias y no monetarias que son los servicios públicos, el 10% más rico de la población recibía ese 8% del total de las transferencias. Uh -huh. Actualmente recibe el 12%, es decir, ahora concentra una mayor cantidad de transferencias del gobierno. Por contra, anteriormente en 2018, el 10% más pobre de la población concentraba el 16% de esas transferencias y ahora en 2022, con la última ENIC que tenemos, resulta que concentran el 9%. Es decir, hay un cambio en cuanto a la distribución de los recursos públicos, cada vez llegan menos a las personas más pobres y pues ahora tenemos que la situación de la falta de transparencia, de ineficiencia, de enfoque hacia la movilidad social de antes se mantiene, pero también tenemos este problema de una menor focalización en los programas para las personas más pobres. Esto evidentemente pues limita la cantidad de gente que podemos sacar de la pobreza, que podemos volver independiente de los programas sociales y pues hay que no solamente buscar regresar hacia el pasado, porque tampoco era favorable, reconocer que lo que estamos haciendo actualmente tampoco es lo necesario y buscar hacia el futuro pues un cambio que permita que los programas se focalicen en las personas más pobres, que busquen desarrollar habilidades, sobre todo en educación, para que las personas puedan ser, pues, digamos, económicamente independientes, no dependan de esto de forma consistente. Hay un paréntesis, nos parece que ciertos grupos poblacionales, como los adultos mayores de menores ingresos, pues siempre tienen que tener un ingreso. Y otros programas también que favorezcan pues la salud, que la gente no caiga en pobreza por un gasto médico, favorecer los programas en seguridad para que se fomente la inversión, mejorar el desempeño de la banca de desarrollo, que haya mayores facilidades para los microempresarios, por ejemplo. Y bueno, son muchos cambios que se tienen que dar hacia futuro para que de verdad la política social y también económica tenga un impacto verdaderamente sostenible y positivo para los mexicanos.
Gracias, Jorge, por esta gran explicación. Pues seguimos preguntándonos si este es el camino correcto, si se puede hacer mejor. Seguimos aquí presentando cifras, datos. Jorge, la última pregunta que les queremos hacer. En México Evalúa, han estado platicando con el Poder Legislativo, diputados, senadores. ¿Te parece que debería haber un programa en específico para la población en pobreza extrema y atacar de frente lo que sucedió? Que el cambio, la transformación de lo que se llama en el gobierno federal la red de protección social descobijó a ese segmento de la población que, por cierto, pues tenía acceso a otro sistema de salud, tenía pues acceso a otros benefactores que venían de las instituciones que dejaron de operar. ¿Cómo lo ven ustedes? Posiblemente un programa focalizado en las personas más pobres no sea lo correcto, ya que los programas pues tienen que tener diferentes objetivos e indicadores que permitan su evaluación y tener un solo programa pues sería más complicado eso. No obstante, más bien los programas actuales y que se vayan creando hacia el futuro tienen que tener un enfoque hacia las personas más pobres. Por el lado de las transferencias monetarias, ya sea de protección social, de pensiones o las becas, pues tienen que tener todas un enfoque que favorezca a las personas que tienen menores ingresos y ya sea por mediciones a través del ENIC o por una focalización en diferentes zonas marginadas. Asimismo, pues tiene que haber programas enfocados a la agricultura, ya que las personas que viven en zonas rurales son las que tienen pues mayor rezago social y también tienen que tener un enfoque de desarrollo para asegurar que las personas de menores ingresos reciban este apoyo. En el lado de la salud es un tema bastante complejo. Creo que hemos dejado de lado el hecho de que tenemos diferentes sistemas segmentados, el IMSS Bienestar por un lado, las personas de segundo nivel y las personas de primer nivel que se atienden en el IMSS, en el ISSSTE o incluso en mejores instituciones como Pemex. Y pues tenemos que buscar una forma de integrar a los sistemas de las personas aseguradas y no aseguradas y que todos tengan un acceso de primera calidad en salud. Y por el lado de la educación, yo creo que es el principal enfoque que tenemos que tener para asegurar que las personas puedan salir de forma permanente de la pobreza, una mayor inversión en las diferentes zonas rurales, marginadas, que permita una mayor existencia de escuelas, profesores mejor capacitados, y todo tiene que ser un enfoque integral de diferentes programas, estructuras, pues para asegurar que haya un verdadero crecimiento económico y el cambio social. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado. Jorge Cano, investigador senior del programa de gasto público de México Evalúa, un think tank que hace un trabajo increíble sobre el análisis de los diferentes rubros del presupuesto. Gracias, querido Jorge, gracias a todo el equipo de México Evalúa por esta conversación esta tarde aquí en Economía Social. Por supuesto, Claudia, ha sido un placer y bueno, cuando gusten acá estamos a la orden. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Amigos, ¿qué les pareció esta conversación? Son casi las 8:20 de la noche y voy a tomarme unos segunditos para platicar los comentarios que tenemos. Hay que tener claro que durante los próximos meses la negociación para el presupuesto de egresos de la federación no va a dar tregua respecto a la inversión, a mí me gusta llamarla inversión, que se hace en los programas sociales. Habrá muchos cuestionamientos respecto a la eficacia, a la eficiencia de esta ejecución del gasto. Como bien nos decía nuestro entrevistado de México Evalúa, Jorge Cano,
responsable de todo este análisis del programa de gasto público de México Evalúa, bueno, pues se está analizando qué es lo que está funcionando mejor, pero estoy leyendo algunos comentarios que me llaman muchísimo la atención y que de alguna manera nos refrenda por qué tenemos que recordar lo que había antes. ¿Qué es lo que teníamos antes? En el gobierno de Enrique Peña Nieto teníamos programas focalizados, aparentemente mucho más estructurados, que funcionaban muy bien, con muchos intermediarios y mucha revisión, pero, y se los comento porque nosotros en Revista Fortuna entrevistamos a los administradores ejecutores de esos programas sociales. Y cuando hicimos la entrevista con la responsable de este programa en la Secretaría de Desarrollo Social, pues simplemente tuvo que confesar que la movilidad bajo este programa era muy limitada. Hablamos de unos 5 millones de familias en donde la posibilidad de que las familias dejaran de recibir se limitaba a un universo de menos de 600,000, 700,000 personas, ya tomando en cuenta padres, hijos, era realmente muy limitada. ¿Qué estaba fallando en aquel modelo que el presidente López Obrador conocía muy bien? Quizás la intermediación, quizás que estaba totalmente dirigido al combate de la pobreza, era un programa asistencialista. Este es un programa, el del presidente López Obrador, y ojalá se acuerden de este programa de economía social que estamos realizando en el canal de Julio Hernández Astillero este martes 13 de agosto. Este no es un programa asistencialista. El programa de apoyos sociales de la Red de Protección Social es un programa de intervención del mercado interno para transferir valor del presupuesto de egresos a la economía. Ya vendrán muchos teóricos y muchos expertos en política pública, como nuestros amigos de México Evalúa, que realizarán los datos finos, nos hablarán de cómo es regresivo, de cómo personas, adultos mayores que quizás tienen IMSS, tienen ISSSTE, tienen hasta Pemex y en algunos casos hasta planes privados de pensiones, van y reciben su apoyo, su plan de pensiones a través del plan de adultos mayores. ¿Es justo o es injusto? Cuando se trata de programas universales, entonces lo que estamos observando es que la población en general lo recibe, sin preguntar si tu nivel socioeconómico lo amerita o no. Entonces, quizás habría necesidad de revisar eso, no lo sé, no lo sé, me parece que cuando son derechos constitucionales que están blindados por los cambios legislativos, que es muy difícil modificar la Constitución para eliminarlos, hay ese candado y hay ese costo que a lo mejor se tiene que pagar. Lo que está en la Constitución es universal. Pero bueno, dicho eso, quería yo de alguna manera justificar con ustedes por qué estoy tocando este tema, por qué me importa tanto, porque está recibiendo gran parte del presupuesto de egresos de la Federación. Saludo por acá a mi querido Miguel Castro, a Luis García, a Elio Bracho, a Rosa Malbón. ¿Cómo están? Rosa, María de Jesús Garduño Solórzano, Lucía Blanco, Lolita Dalver, qué gusto verte por acá. Tanislao, Edith Elizalde, María de Jesús Garduño, todos les agradezco muchísimo que estén acá conectados en Economía Social, Arlequín 69, Nenef, y voy a hacer algunas pausas para comentar lo que nos están platicando. ¿Qué se necesita, dice Luis García, para mantener los programas sociales? Que se paguen los impuestos y dejen de robar, no hablen de estupideces. Ay, lo leí completo, para que veas, Luis, que acá no hay censura. ¿Qué se necesita? Se necesita que en el próximo presupuesto de egresos de la Federación se decida hacia dónde se va a decidir el presupuesto, porque el presupuesto, siempre se dijo, es un presupuesto inercial. Y con esa inercia, para poco servía el presupuesto. Déjenme decirles que el sur no crecía, el norte seguía concentrando recursos
e infraestructura, y los pobres seguían siendo pobres. Y esta es una explicación que me dio en su momento el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que el plan era destinar casi el mismo monto que se destina a la transferencia de recursos para el pago de intereses de la deuda externa, de la deuda global del gobierno federal al mercado interno. ¿Y qué tienes con eso? Desarrollo de un mercado interno, de un consumo interno que en tiempos de crisis en los mercados de exportación y en lo que dependemos de Estados Unidos resultó un verdadero alivio. Por eso, cuando se vaya a discutir el presupuesto de egresos de la Federación 2025, quizás sería muy bueno que se explicara que es un cambio en el modelo económico, un cambio en el modelo que ya no solamente tienes un programa asistencialista, sino tienes un programa de intervención económica del mercado interno. Ojalá todo fuera muy fácil. Aquí lo importante, como bien nos decía Luis García, que leí a manera de ofensa, no nos ofenden las palabras, no nos ofenden porque creo que la discusión y el análisis es muy importante. Lo que se necesita es que se paguen impuestos, claro que sí. Hay una cuenta de 130,000 millones de pesos que se debe pagar. Están las aseguradoras, están, ustedes ya saben, una gran cadena de tiendas de electrodomésticos Electra. Está, por supuesto, también algunos equipos de fútbol, está el sector farmacéutico, hay incluso hasta algunas empresas de la industria automotriz. Si se logra cobrar eso, pues vamos a tener por ahí un saldo positivo. Pero lo que nos decía nuestro amigo Jorge Cano, maestro en economía por la UNAM, es que se destinaron más de 4 billones de pesos. Yo sé que fueron más, que fueron 5 billones de pesos. Tan solo para adultos mayores estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos. Incluso podrían llegar hasta 600,000. Entonces, imagínense que la economía está recibiendo esa gran cantidad de recursos para el consumo. La gran palabra aquí se llama sostenibilidad fiscal. Para distribuir tengo que recibir impuestos, impuestos sobre la renta, tengo que recibir IVA, por supuesto que se genera en un círculo virtuoso con el consumo, pero también tengo que reducir el impacto que me representa la renuncia tributaria de cobrar, no cobrar o cobrar menos los impuestos para gasolina, los impuestos para el gas LP, que ustedes saben que las últimas 2 o 3 quincenas ha venido aumentando más o menos 2.5%. Cuando yo estaba revisando el año pasado, cuando estaba operando muy bien Gas Bienestar, teníamos ese impacto, pero positivo. El gas LP, si aumenta, impacta a muchos hogares. Aquí lo que tendríamos que investigar es si realmente el Gas Bienestar ya no está recibiendo recursos ante la estrechez presupuestaria. Entonces, la pregunta que nosotros planteamos en este programa es: ¿qué se necesita para sostener la red de protección social, los programas sociales? Bueno, pues se necesita que la economía parezca una maquinaria totalmente engrasada, que esté funcionando, que se paguen impuestos, que haya inversión, que sigamos consumiendo, tantas cosas, porque la transferencia de recursos, también nos lo dijo Jorge Cano, pues está aparentemente reduciendo el presupuesto en 2% para salud y en educación en 3%. Se están desmantelando instituciones, eso es lo que tendríamos que analizar con datos, más allá de la opinión. Voy a leer algunos comentarios para no seguirme de largo y después, para pasar al otro tema que yo les quería comentar, son los temas. El tema de cómo llega el nuevo director del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch. Espero haber dicho bien su apellido. Él estaba al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que tuvo en algún momento a personajes que no sabían nada del sector farmacéutico. Ahora uno de los expresidentes de la COFEPRIS
está a cargo del fútbol, o no sé si siga ahí, pero imagínense la seriedad que se ponía en la COFEPRIS. Es en este gobierno en donde se toma, después de que el doctor Novelo, que era un médico que inicia el arranque de la COFEPRIS, bueno, pues se va, renuncia por motivos de salud, llega Alejandro Sbarch y llega al IMSS Bienestar. Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con inversión extranjera directa, con la compra de Iberdrola y con una información exclusiva que les traigo aquí, que va a ser como la segunda parte de los cuestionamientos que se van a presentar por parte de los analistas económicos cuando vean que la cifra de inversión extranjera directa para el segundo trimestre trae un ajuste de 6,000 millones de dólares. Así es que son dos temas muy importantes, pero quiero cerrar comentarios respecto al tema de los apoyos sociales, la red de protección social, la transferencia de recursos o los subsidios, como les dicen algunos. Han tenido todo tipo de nombres, pero lo que quiero puntualizar hasta este punto es que no se trata más de un programa asistencialista. Es un programa de intervención económica para impulsar el mercado interno. La única clave es que sea sostenible, como no sé si Juanma tienes por ahí o Yaret nos puede compartir la portada de Revista Fortuna que tenemos ya en circulación con el rostro de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ponemos que el principal desafío de la virtual presidenta electa es precisamente la sostenibilidad fiscal. Pero bueno, con algunos comentarios. Buenas noches, todos los programas sociales, nos dice Miguel Ochoa, tienen un fundamento actuarial, se deben generar reservas matemáticas para que los programas funcionen por tiempo indefinido, no es de dar presupuesto como se dé. Gran punto, Miguel, yo ahí difiero. Podríamos hablar de pensiones con reparto, de distribución, como se daban a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o a través del ISSSTE. Creo que el tema de los apoyos sociales tiene que ver sí con el presupuesto. Edith Elizalde, las becas no fueron entregadas a los jóvenes y a los servidores de la nación, no son nada amables para atender esos problemas. Digamos que es, Edith, como el servicio postventa, ¿no? Que están fallando ahí en la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí está la portada, el gran desafío de Claudia, presidenta de México, sostenibilidad fiscal. Y todo el reportaje que presentamos en la revista Fortuna, que la pueden adquirir, si me permiten el comercial, en locales cerrados, tiene que ver con cómo sostener este andamiaje de la red de protección social. Y si ustedes creen que es mucho el dinero, en otros países se da mucho más. Y es así como, por ejemplo, en Estados Unidos durante la pandemia se logró mantener el mercado interno. La red de protección social en México es muy parecida a la que se tiene, por ejemplo, en muchos países de Europa con una vocación garantista de su población. Y eso es un poco lo que ha generado en los últimos años, pues, problemas de quejas, porque allá los empresarios que dicen que pagan muchos impuestos no están de acuerdo en que haya transferencia de recursos del presupuesto de sus países europeos para apoyar, por ejemplo, a población en migración. Son otras complejidades, pero lo que vemos aquí en México es que apenas estamos comenzando a observar cómo el presupuesto de egresos es, en esencia, un sistema de distribución del ingreso. Debería de ser desde el sistema tributario. Pero bueno, seguimos con los comentarios. Edith Elizalde, en estos 6 años el gobierno no pudo distribuir esos recursos a los que verdaderamente lo necesitan. Yo diferiría ahí, Edith, pero pues acá seguimos platicando, porque como yo le decía a Jorge Cano, la movilidad social bajo los programas anteriores, desde el de Carlos Salinas de Gortari, Solidaridad, Progresa, todos estos esquemas que van desde Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, bueno, Zedillo, los panistas y luego Enrique Peña Nieto no sirvieron para mucho, no sirvieron para mucho. Lo que sí me cuentan, porque hicimos un reportaje
en Revista Fortuna, es que en muchas entidades alejadas, rurales, el haber perdido de pronto los servicios de salud que ellos tenían, que aunque fueran mínimos, sí representó un problema casi que les afectó en mucho en su calidad de vida. ¿Qué tuvieron que hacer esas comunidades? Pues viajar a ciudades más grandes en lo que se daba la transición. Ahora veremos que enlacemos el tema con lo que pasa con el IMSS Bienestar, si la gratuidad y el acceso a los medicamentos se vuelve una realidad, porque si hay una deuda respecto a los programas sociales y al presupuesto para bienestar, es, desde mi perspectiva, el tema de la salud para estas comunidades. María de Jesús Olórzano dice que no está de acuerdo con el ponente. Tú viste, María de Jesús, que yo respetuosamente le dije que qué opinaba y contrastando algunos datos, porque pues se trata de ser amables y seguir platicando, pero sí, yo en algunas posiciones creo que son posiciones que son un poco hechas, a veces un poquito acartonadas y que no se han puesto a revisar que los modelos que nos enseñaron de los programas sociales, porque ¿qué creen? Les cuento. Yo soy egresada de la maestría de periodismo en políticas públicas del CIDE y cuando yo estaba estudiando la maestría nos invitaban a la presentación de algunos estudios de otras áreas del CIDE que se ocupaban, por ejemplo, de los temas de programas sociales. Y ahí me enteré que estos programas de Peña Nieto, de los panistas, hasta premios recibieron, reconocimientos a nivel internacional por el seguimiento, por la focalización, por el registro de los resultados. Sí es cierto, y esto sí les quiero decir, los programas en el gobierno de Enrique Peña Nieto permitieron, por ejemplo, que un grupo muy pequeño de la población en pobreza extrema registrara niños con mayor talla, niños mejor alimentados, niños con mejor aprovechamiento. Es que acá el gran desafío es cómo hacemos para que esas buenas experiencias vayan focalizadas a esa población que necesita, pero al mismo tiempo tenemos el problema que para defender los programas sociales se tuvo que llevar a la Constitución. Y en la Constitución tienen que ser universales, no focalizados, porque si no estarían bajo el vaivén de los humores políticos. Entonces, creo que vale la pena mucho seguir analizando y platicando. Dice Dirham, hola Dirham, gracias por estar aquí. Los programas sociales basados en la transferencia de recursos monetarios combaten la pobreza o la fomentan. Si hoy se quitaran las personas, nuevamente podrían satisfacer sus necesidades básicas por sus propios medios. Esa es la gran pregunta. Por eso no creo que no se han analizado. Bueno, Gerardo Esquivel, que fue subgobernador del Banco de México, doctor en economía, se ha ocupado muy interesante lo que ha hecho Gerardo Esquivel sobre cómo se está cambiando este rostro de la necesidad de recibir los apoyos sociales. Aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa si de pronto le quitas las patas a la mesa? ¿Qué sucedió, no? La apuesta parece ser en el mediano plazo que la inversión registre mayores empleos, que jóvenes construyendo el futuro adquieran la suficiente experiencia para volar por sí solos y que ya no tengan que depender de una beca, sino que la experiencia los haga volar y obtener buenos trabajos, que los adultos mayores que no tenían ningún servicio se queden ahí. Si ustedes se fijan, la conformación de los programas y de las transferencias tiene un gran enfoque en los adultos mayores. Hay una preocupación de esos adultos que se quedaron sin pensiones. Pero si lo pensamos como un esquema de mitigación de lo que sucedió durante décadas y décadas de la apertura a los mercados, de la reducción del salario mínimo, lo que podemos ver es que es una deuda que teníamos con esos adultos mayores. Entonces, ¿por qué quitarles algo que ya es una conquista de lo que ha sido este nuevo modelo económico? Tal vez, como decía Jorge Cano, se pensaría en revisar otros programas, pero me parece que el de programa de adultos mayores, ese debería de ser intocable. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Bueno, pues
el próximo mes, ya no voy a leer los mensajes de Luis García, lo siento Luis, pero pues creo que podemos hablarnos con respeto y ahí veo algunas palabras que como yo no censuro, luego las digo pues de corridito. Nos dice Marco Oropés, estimada Claudia, ¿podrían por favor explicar en alguno de sus programas por qué ocurre que las grandes potencias como Estados Unidos, Japón o China sean a la vez los países de 100%, 200% de su PIB en deuda externa? Es algo que a un ciudadano común como yo no hace sentido y no lo entiendo. Muchas gracias por la información que nos brindan sus programas. Marco, a reserva de tener un programa sobre cómo se endeudan los países, yo lo que te quiero decir es que aquel consenso de Washington que limitaba el déficit que tenía a raya a muchos países por mandato de los organismos multilaterales, parece que los propios países que tú mencionas han decidido romper con esas recetas que vienen después de las grandes crisis. Elio Bracho, claro que sí, los adultos mayores se merecen esas ayudas. Claro, Agustín Aguirre Pitalúa, opino que los programas sociales sí deben ser diferenciados, no universales, se podría aumentar el monto de cada apoyo, y además se mantendría el apoyo al consumo. Por eso quisimos invitar a la gente de México Evalúa. Fíjense que a mí me dio mucha esperanza que la directora de México Evalúa asistió a un foro que la invitó a Ramírez Cuellar, que él fue uno de los defensores del Barzón, de cómo se opuso al Fobaproa. Alfonso Ramírez Cuellar es uno de los legisladores que yo respeto más de todo lo que ha sido la corriente de izquierda en el Poder Legislativo, y invitó a Mariana del Campo. Y Mariana tiene un diagnóstico muy interesante. Entonces, como bien dices, Agustín Aguirre, es tiempo de analizar qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo seguir esta intervención en el mercado y en el consumo interno, pero tratar de hacerlo más eficiente. Tanislao, muy buenas noches, dice, estoy de acuerdo, muchísimas gracias, Tanislao. Habrá veces que no estamos de acuerdo, pero bueno, en esta ocasión coincidimos. Quiero ocupar unos últimos minutos para decirles que si fracasó el programa de reorganización de medicamentos desde lo que fue pues el ISSSTE, el propio IMSS, el INSABI, que es un gran fracaso, que no pudo echar a andar las compras consolidadas, fue precisamente porque hacía falta una persona que conociera cómo se mueven los laboratorios, cómo se adquieren los medicamentos en Asia, cómo se debe estimular la participación de laboratorios nacionales. Y eso es lo que vamos a tener ahora con el nuevo director del IMSS Bienestar. Ustedes escucharon que quizás se quedaba el señor Zoé Robledo, pues no, parece que no se queda, y va Alejandro Sbarch. Espero no estar diciendo mal el apellido, lo tengo por acá, pero es importante porque desde el IMSS Bienestar, que ahora va a consolidar todo el apoyo para la gratuidad y la atención universal, esa sí debe ser universal. Esa sí debe ser universal. Entonces son buenas noticias de que ahora tengamos un experto al frente del IMSS Bienestar consolidando recursos, pero también influencia para poder tener acceso a medicamentos y gratuidad en todos los niveles. Y yo, bueno, quiero comentarles la última cosa ya para despedirnos y agradecerles que estén aquí, que nos dejen un like, que compartan. Y le envío un saludo a todos los amigos que nos están viendo en diferido, que ven la repetición de este programa, que será en unas horas, quizás en un par de días, cuando se dé a conocer la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa que durante el primer trimestre de este año sumó casi 20,000 millones de dólares. Y esto es una cifra histórica. Pero la noticia es que el segundo trimestre ya va a registrar la compra de las plantas de Iberdrola. Y esto es un registro contable porque las plantas de Iberdrola ahora forman parte de una empresa mexicana, que es México Infrastructure Partners.
Espero no haberme escuchado como Peña Nieto, pero es MIP, México Infrastructure Partners. Bueno, les quiero decir que también los críticos van a decir que la capacidad de la economía mexicana para atraer inversión ya quedó demostrada, que si ya se fue Musk, que nunca vino, entonces ahora estamos en crisis porque hay una caída dramática de la inversión extranjera directa. No, no la hay, es un registro contable y después dirán que se debe ese dinero y que se debe sumar a la deuda. No, tampoco. Aquí les traje la consulta que le hice a la Secretaría de Hacienda y se las quiero compartir. Las plantas fueron adquiridas a través de un fideicomiso de capital privado, México Infrastructure Partners, el cual se endeudó para financiar la compra de Iberdrola. Es decir, esta operación no forma parte de la deuda del Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, que forma parte del Banobras y por lo tanto no se contabiliza dentro de los requerimientos financieros del sector público, esos que aumentaron históricamente por el incremento en las tasas de interés. Por lo tanto, no existe ningún registro en el endeudamiento de FONADIN, ni del Banobras, ni del gobierno federal. Entonces, amigos, yo quería dejarles esto, que lo registren muy bien, porque van a ver muchas notas en la prensa financiera especializada argumentando totalmente lo contrario. Van a decir que la inversión extranjera está en crisis cuando el gobierno federal acaba de dar a conocer que se pueden crear hasta 300,000 empleos gracias a la inversión extranjera directa, más de 150,000 millones en los próximos 5 o 6 años, y que lo que tenemos pues no es un endeudamiento para el gobierno federal. Amigos, voy a leer unos últimos comentarios y ya nos vamos, Juan Manuel, te lo prometo, para despedirnos. El gobierno compró las plantas viejas de Iberdrola, si no les da mantenimiento van a tronar. Arlequín 69. Bueno, ahí lo dejamos porque luego quiero platicar sobre Iberdrola y como yo lo sostuve en algún momento, creo que ha sido un buen negocio. Juan Ortega Colín, esta mujer que será presidenta de México no está haciendo nada novedoso, solo se basa en la popularidad del que se va. Bueno, después, Juan Ortega, voy a traerte algunos artículos que encontré ayer de empresas y de consultorías extranjeras que opinan totalmente lo contrario a esto que nos estás diciendo. Él estaba en Cofepris, ahora va, sí, me refiero a Alejandro Sbarch. Bueno, Edith Elizalde nos dice, los adultos están agradecidos con el gobierno de López Obrador, pero hay adultos que no lo necesitan y ese recurso debería llegar a los más pobres, a quienes les ayudaría muchísimo. Y fíjate, Edith, yo creo que es un asunto hasta de decisión, ¿no? De si vas a usar algo que le hace falta a otro mexicano, pero es una cuestión de, como platicábamos, teníamos que hacerlo universal y llegar a la Constitución. Amigos, amigas, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, con todo el equipo de Revista Fortuna, revistafortuna.com.mx, para quienes no nos conocen. Estamos en la Ciudad de México, somos una revista con más de 20 años en el mercado, tenemos nuestra edición con el trabajo sobre la sostenibilidad fiscal, donde abordamos todos estos temas. Creo que si a usted le interesa conocer bien las cifras de cómo se está administrando la economía, ahí lo puede encontrar en locales cerrados, en el restaurante del Tecolote, ahí está Revista Fortuna, pronto con voceadores. En www.revistafortuna.com.mx estamos todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, a veces mandando información. Y la noticia del día fue que Patricio Díez Bonilla se convierte en el director de finanzas de lo que será Banamex, el nuevo Banamex, estará en toda la transición y sale de Compartamos Banco, esa es la noticia del día sin duda, y ya se enfila Banamex, City Banamex a vender al Banco Nacional de México. Pronto más noticias. Lucía Blanco nos dice, fue muy buena la entrevista y puso datos duras, pero a mi parecer no tiene mucha razón. Pues lo platicamos acá, querida Lucía. Bueno, les vamos a agradecer muchísimo que nos dejen un like, que compartan
Y por hoy les pedimos que se queden con el maestro Julio Hernández Astillero en las charlas astilladas, que en el ambiente político también hay mucho que contar. Gracias, querido Juan Manuel, gracias, querida Yaret Arciniega, y sobre todo, gracias a ustedes, Rosa Malbón, Lucía, Fabián. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, bueno, bonito y barato y con vino. Vamos a dar recetas y vamos a hablar de los mejores vinos mexicanos con Natalia von Retec. Gracias.